Bienvenidos a una nueva emisión del programa Vive tus Derechos, esta vez con la modalidad que la tecnología nos permite. Hoy vamos a reflexionar un poco en torno a la situación de derechos humanos, como hemos venido haciéndolo en semanas anteriores. Pensando, pues hay que reconocer que entramos al siglo XXI con los mayores niveles de progreso científico, tecnológico, material que hayamos alcanzado la especie humana a través de la historia de nuestra presencia en el planeta. Sin embargo, también esos avances estuvieron acompañados con graves y profundas desigualdades, desequilibrios de carácter ecológico, por ejemplo, ya están bien reportados, descritos los graves problemas ecológicos globales que el planeta viene experimentando, ¿verdad? Pero también desequilibrios de carácter económico, fundamentalmente basados en la concentración excesiva de la riqueza generada en muy pocas manos. Desequilibrios en el ámbito social, múltiples, que al final pueden ser catalogados como un bienestar excluyente, ¿verdad? Donde grandes mayorías pues quedan por fuera de esos avances, de esos logros en los procesos evolutivos del conocimiento, la ciencia, las capacidades. También reflexionábamos un poco en que todos estos problemas están muy bien o son muy bien conocidos. Han sido también identificadas soluciones posibles, ¿verdad? Y ante esa realidad, pues la expectativa, repito, al entrar al siglo XXI parecía muy buena. Sin embargo, las cosas no son tan buenas como aspirábamos, como esperábamos que pudieran ser. Ya hemos avanzado, estamos en la tercera década de este siglo, y si bien el progreso en términos genéricos no se ha detenido, el conocimiento continúa avanzando, el desarrollo tecnológico, las capacidades, el bienestar en alguna medida, pues pareciera ser que también se ha ralentizado cuando hemos sido incapaces de resolver los problemas graves que la humanidad viene arrastrando desde hace estas 3 décadas, ¿no? Encontramos que continúan siendo protagonistas la violencia en sus diversas modalidades, la violencia que degenera, por ejemplo, en conflictos bélicos que se repiten periódicamente y se profundizan en el tiempo, se expanden, no parecen acabar, llaman la atención durante algún tiempo y luego parecieran ser tapados por otros que surgen. También una profundización de la polarización, una polarización en teoría sustentada en ideologías que son contrarias. Y sobre eso hay mucho que reflexionar, ¿verdad? El cambio climático continúa avanzando, hemos sido incapaces de cumplir con los compromisos asumidos desde el siglo pasado y durante las primeras décadas de este siglo para controlar las causas que lo originan. Hemos visto también cómo las crisis financieras globales se repiten cada vez con mayor frecuencia y profundidad. Vemos también cómo surgen epidemias, enfermedades que perjudican a crecientes números de población en todo el planeta. Vemos cómo crecen las restricciones del mercado laboral decente, digamos, el protegido, el que tiene alguna seguridad social, y se potencia esa informalidad. Todos ellos, más otros problemas que obviamente existen y que ustedes podrán identificar, vulneran la situación de los derechos humanos de las grandes mayorías de la población del planeta, ¿no?
Y ante esta realidad, pues repetimos lo que han dicho otros pensadores, los fines no pueden justificar los medios, y lo decimos en torno a cómo alcanzar los consensos necesarios para resolver definitivamente algunos de estos graves problemas que la humanidad viene atravesando, ¿no? Entendemos que los fines son similares para cualquier corriente del pensamiento. Los fines éticos siempre van a estar orientados al mayor bienestar posible para la sociedad. En consecuencia, los liderazgos de las sociedades, pues de alguna manera coinciden en cuáles son los fines que deberían ser alcanzados a través de sus esfuerzos. Sin embargo, no parece que esos liderazgos sean capaces de construir los acuerdos necesarios para que los medios a utilizar para alcanzar los fines pues puedan ser fortalecidos, puedan ser consensuados y en consecuencia sean mucho más efectivos, ¿no? O sea, ahí tenemos un gran reto, yo entiendo que esto es como un gran pasivo en términos de liderazgo que no hemos logrado resolver como sociedad global. Un poco coordinar mucho más efectivamente, sustentados en la solidaridad, los medios, ¿verdad?, para que podamos abordar los temas de la pobreza, de la mortalidad infantil, de la intolerancia, del cambio climático de una manera mucho más efectiva, ¿no? Entonces, mientras no se logren alcanzar los acuerdos, pues lamentablemente seguiremos siendo las grandes mayorías las víctimas, ¿verdad?, de una irracionalidad que se sustenta en elementos distintos a los que precisamente promueve el sistema universal de derechos humanos. Un nuevo orden mundial que pareciera ser la intención de muchos del liderazgo global, pues no puede estar basado en una nueva colonización financiera, ¿verdad?, porque sería sustituir lo mismo por lo mismo. Entonces creo que esa expectativa debe ser moderada por la sociedad. La sociedad sigue teniendo un papel fundamental en el esquema de que la democracia es el mecanismo para que la sociedad se exprese y sea protagonista de su destino. Entonces, en el marco de la reflexión, lo que se hace es fortalecer la creencia, la convicción que necesitamos más y mejor democracia, más y mejor y más fuerte el sistema universal de derechos humanos. El reto es construir paz, el reto es construir solidaridad, el reto es poder resolver los graves problemas que afectan a la gente de manera coordinada, de manera que los esfuerzos que todo el mundo viene realizando pues puedan ser potenciados y consecuentemente alcanzar algunos de los objetivos planteados para el desarrollo sostenible antes del 2030, que repetimos, como lo hemos dicho anteriormente, todos están muy lejos de poder ser alcanzados. Bien, en el área de la ecología integral siguen sucediendo cosas positivas, cosas que alimentan la esperanza, que nos invitan a continuar trabajando en procura de construir un modo de entendernos, un modo de progresar, de desarrollarnos a satisfacción de todos, ¿verdad?, de las grandes mayorías que no pueden seguir siendo excluidas. Leíamos en estos días un informe producido por una organización llamada Global Witness, que pudiéramos traducir al castellano como testimonios verídicos, correspondiente al año 2023,
Y lamentablemente esa preocupación nos pone en la cara una de las grandes tragedias que hemos venido viviendo. Señala que durante ese año 2023, 196 defensores ambientales en todo el planeta fueron asesinados, ¿no? Y para más tristeza, 166 de ellos son latinoamericanos, con nuestro vecino Colombia encabezando las estadísticas con 79 víctimas, seguido luego de Brasil, de Honduras, de México y bueno, el resto de los países. No hay ninguno que se salve. Estas cifras son obviamente motivo de gran preocupación, por llamarlo muy genéricamente. La mayoría de ellas han sido vinculadas a la actividad minera. La mayoría de los defensores han sido asesinados por razones vinculadas a la minería. La minería, pero no solo esa minería artesanal, esa minería por ejemplo tenemos nosotros aquí en nuestro Amazonas, sino es también en torno a la minería que procura materiales para el desarrollo de estas nuevas tecnologías, ¿verdad? Asociadas, por ejemplo, al cambio en el patrón energético, la sustitución de los vehículos con motores de hidrocarburos por motores eléctricos, la industria de la tecnología, de las redes y todo esto, la telefonía, todas estas cosas necesitan un conjunto de materias primas que están disponibles precisamente en todas partes, pero en nuestro territorio, en América Latina, en la Amazonía, con una mayor abundancia, ¿no? Y eso es una razón fundamental a través de la cual se explica esa preocupante cifra de violencia traducida en pérdida de vida, ¿no? Entonces, un poco la reflexión va en torno a cómo los avances tecnológicos no necesariamente, sino están concebidos en función del interés común, nos van a ayudar a resolver problemas, ¿verdad? Entonces, la gente tiene que pensar en torno a eso, reflexionar, construir su propio conocimiento. La semana pasada anunciábamos la firma del Acuerdo de Escazú, la ratificación del Acuerdo de Escazú por el Parlamento colombiano, lo cual es una muy buena noticia. Y si la vinculamos con el número de víctimas, pues vemos la necesidad extraordinariamente urgente de que se materialicen los contenidos de protección, el derecho a la información, del cuidado, ¿verdad? Porque solo así pareciera que podríamos matizar o atenuar esta grave problemática, que no es más que la contraposición de intereses económicos por parte de grupos de poder contra los intereses comunes de la sociedad. Y bueno, hay también noticias excelentes como el aniversario de REPAM, de la Red Eclesial Panamazónica, 10 años de fundada al servicio de los pueblos de la Amazonía. Ha habido avances significativos en algunas de las regiones de la Amazonía en torno a la sensibilización, a la formación de talento, ¿verdad? Al compromiso creciente que la gente debe tener en procura de defender esta región estratégica. Y por ahí siguen las cosas. Convivimos en esta realidad con experiencias como por ejemplo el reporte que acaba de producirse, que nos señala que el verano del hemisferio norte ha sido el más cálido de toda la historia de los registros humanos, ¿verdad? Es consecuencia del cambio climático, y lo que nos llama es entonces a fortalecer nuestras previsiones, nuestras capacidades de adecuación y de adaptación. Ese verano que probablemente aquí en Venezuela y en Amazonas no fue, bueno, sí fue fuerte, pero quizás no tan fuerte como en otras regiones,
pues va a tener un contrapeso luego con la entrada del periodo de lluvias en el hemisferio norte y todo este nuevo balance que se está construyendo a partir de las causas que están produciendo el cambio climático, necesita que desarrollemos capacidades de adaptación y tiene que ser cuanto antes para que no nos agarre no preparados, ¿verdad? Creo que es una función tanto del liderazgo político como de la sociedad sensibilizarnos en torno a las consecuencias del cambio climático e ir preparando coordinadamente las estrategias que nos permitan atenuar los efectos que vamos a tener. Entonces, bueno, eso es una invitación a que realidades como estas se prioricen en el marco de la gestión pública y la gestión privada, la necesidad de ir aumentando nuestras capacidades de enfrentar con éxito lo que nos puede venir.